Buenas noches, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso. En esta ocasión vamos a tratar de dar una idea de cómo se resolvía la tarea número 3, la que es sobre semejanzas de triángulo. Entonces vamos a estar revisando eso en esta ocasión. El primer ejercicio nos decía que demostrar que los 4 triángulos que tenemos acá, A, B', C', B, A', C', C, A', B' y el triángulo A', B', C' son congruentes entre sí y semejantes al triángulo ABC. Entonces, con razón de semejanza, un medio. Y nos dice que el triángulo A', B', C' se le llama triángulo medial del triángulo ABC. Un triángulo medial nos dice que es aquel que se une por los puntos medios del triángulo más grande que nosotros podemos tener. Entonces vamos a tratar de darle una solución a este triángulo. Tenemos un triángulo, algo así. Aquí es A. Esto es B. Y esto es C. Por acá vamos a tener los puntos medios. De estos triángulos. Entonces vamos a trazar la unión de estos puntos medios. Nos quedaría así. Además, tenemos la recta BB', que parte del vértice, divide el vértice en dos ángulos iguales. Eso significa que esta es bien. Esto viene a ser el baricentro de G, es el baricentro de ese triángulo. Entonces nosotros vamos a tener que al trazar acá tenemos el punto G, aquí es A', C' y B'.
Bien, entonces nosotros tenemos que probar que los triángulos A, B', C', B, A', C', C, A', B' son congruentes. Y el triángulo A', B', C' también es congruente a ello. Vamos a comenzar utilizando el hecho, perdón, esta es la mediana. Entonces vamos a utilizar el hecho de que que B' es mediana del triángulo, hace ABC, que también es mediana del triángulo ABC y que CC' también es mediana del triángulo ABC. Estas son medianas porque parten del vértice hacia su punto medio, corrigiendo lo que dije anteriormente. Bien, vamos a utilizar ese hecho. Comenzamos con la primera parte. Por el teorema de la media, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la media? Si revisamos el material, nos dice acá tenemos el teorema de la base media y nos dice que la base media es igual al segmento paralelo de él entre 2. Entonces, haciendo uso de eso, del teorema de la base media, vemos que B' es igual, B', este segmento de acá es paralelo a AD sobre 2. AB sobre 2. Eso es lo primero. También tenemos que B', C' es base media para el triángulo, pero ahora B', C' es paralelo a BC. B', C' es paralelo a BC sobre 2. Pero también tenemos que A', C' es paralelo a AC 2.
Bien, pero ¿esto qué significa? Que tener estas igualdades significa que nosotros tenemos, si esta parte, a esta le llamamos A, como B' ese punto medio de AC, entonces esto también va a ser A, y hemos dicho que hemos dicho también que esta parte A', C' es paralelo a AC y es la mitad de AC. Entonces significa que A', C' también vale A. Vamos a hacer esto. Tendríamos esta parte así. Luego hemos dicho que P', C' es igual a BC sobre 2. Es decir, esta parte de acá y esta de acá van a ser iguales y este también va a ser igual. Y lo otro, si a esto le llamamos B, este también va a ser B y esto también va a valer B. Lo otro que también tenemos es que B'A' es igual a AB sobre 2, es decir, AC es igual a este también y este también. Eso es lo que nos está dando. Ahora, podemos decir nosotros que tenemos lo siguiente. AC' es igual a BC' y esto es igual a A', B'. Esa es una igualdad. Tenemos también la otra que A, B' es igual a B'C y esto también viene a ser igual a A'C'. Y la última igualdad que tenemos es que B'A' es igual a A'C y esto también es igual a B'C'. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora vamos a probar congruencias, que es la primera parte que nos pedía el problema. Veamos. Que los triángulos A, B', C' y el triángulo B, A', C' son congruentes. Como esos dos van a estar, queremos ver que son congruentes, tenemos que A, C' es igual a C', es nuestra primera igualdad. Tenemos también que A, B' es igual a C'. Y también tenemos que A', B
es igual, las voy a poner en orden para que vaya cada triángulo. Sería A, B' es igual con el triángulo ABC, AB', C'. Tenemos que AB' va a ser igual a el triángulo, al lado del triángulo A', B', C', sería A', C'. El otro segmento B', C', del triángulo AB, C' va a ser igual al segmento A', B del triángulo BA', C'. Y por último, tenemos que A, C' va a ser igual a C', B. Entonces, por el criterio LLL, lado de congruencia, se tiene que estos dos triángulos que habíamos dicho son congruentes. Lo mismo va a pasar con el triángulo C, A', B', va a ser congruente a estos otros dos, pues si vemos CB es igual a C, A' es igual a B, tenemos que CB' es igual también a C', y tenemos que A'B' es igual a BC'. Entonces, con eso se prueba que estos dos son congruentes, y por ser este congruente con este y este congruente con este, los tres son congruentes, y lo mismo sucede con el triángulo medial. B', A' es igual a C', B', C' es igual a él mismo, y A', C' es igual a AD'. Entonces, con eso se prueba, la prueba es similar para estas otras partes, que los cuatro triángulos son congruentes. Bien, una vez hecho esto incluso se le puede poner por ser punto medio, perdón, por ser base media. Esto por base media, y este otro también por ser punto medio. A partir de todas ellas tenemos la igualdad. Por otro lado, para probar que la semejanza de los triángulos es a razón 1/2, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros tenemos el triángulo
y también tenemos el triángulo medial, que es más pequeño. Tenemos A, B y C. Si nosotros le damos vuelta al triángulo medial, igual nos va a quedar A', B' y C'. Estos triángulos A, B, C y A', B', C' son proporcionales. Son proporcionales. Con proporcionalidad, un medio. Veamos por qué. Ya que si nosotros nos fijamos, de esta parte de acá, ¿qué tenemos? Esto lo podemos escribir como un medio de AB. Lo mismo podemos hacer con esta otra. Entonces, lo mismo podemos hacer con BC y con AC. Teniendo eso presente, podemos decir que A, B, A', B' es AB como A', C' es AC como como B', C' es A, BC. Y por esto que nosotros teníamos, esto A', B' es igual a un medio de AB. Entonces, esto va a ser igual a un medio. De ahí resulta la proporcionalidad o que están a un medio. Y con eso probamos lo que nos pedía el problema. Si nosotros pasamos en esta parte, nosotros podemos hacer P', A' es AB como un medio, 1 es a 2. Entonces, por eso es que resulta que tenemos esta igualdad. A partir de todo ello, porque aquí igual podemos hacer B', C' es ABC como 1 es a 2 y así con el otro. Entonces, de ahí nos resulta esto. ¿Qué es lo que nos pedía? Que demostráramos. Que
la semejanza del triángulo ABC con el triángulo medial es de 1/2. El siguiente ejercicio nos decía que en la figura el triángulo ABC es un rectángulo y que se construyen exteriormente los cuadrados APF y BCPQ. Nos pide demostrar que BM es igual a PM. Entonces, la idea es la siguiente. Vale. Este es nuestro triángulo A, B, C. Sobre este nos dice que se construyen los cuadrados PQ el cuadrado BCPQ y también el cuadrado ABEF. Y también nos dan que tenemos esta parte de acá y tenemos esta parte de acá. A este punto le llama M y a este otro puntito le llaman N. Queremos probar que esto de acá es igual a esto de acá. Bien, para demostrarlo vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tener que el triángulo los triángulos ABN y APQ son semejantes, ya que
le vamos a poner nombre a los triángulos. Le vamos a poner a este X, todos estos lados miden X, todo esto mide X, y a este lado le vamos a poner Y para poder simplificar. Y como se trata de un cuadrado, esto también mide Y, este también. Y este también mide Y. Porque son cuadrados, todos sus lados son iguales. Bien. Tenemos que los triángulos ABN y APQ van a ser semejantes ya que se cumple lo siguiente. Vamos a ver que los lados son proporcionales. Tenemos primero que es ABN como PA es PA es AN. Y también tenemos que AQ es ABM. AM, perdón. Sí, AB. Va, teniendo eso, para simplificar dijimos que le íbamos a llamar X. Tendríamos lo siguiente. PQ le hemos llamado Y. Es BN, no lo conocemos, le vamos a seguir llamando BN. Es PA, no sabemos cuánto vale PA, lo vamos a dejar así, PA sobre AN, tampoco sabemos cuánto vale AN. Ahora tenemos que AQ es X más Y. X más Y. Porque AQ es AB más BQ. Y AB le estamos llamando X y BQ es Y. Entonces, AB es X. Trabajando con vamos a marcar esta parte y esta última. La primera y tercera igualdad se tiene que Y es APN como X más Y es AX, pero nosotros estamos interesados en obtener BN, entonces nos quedaría BN, pasamos esta a multiplicar, nos quedaría XY, y pasaría a multiplicar allá y luego mandaríamos esta parte
X más Y a dividir. Entonces nos resulta que esto es XY sobre X más Y. De forma similar, estaríamos haciendo vamos a trabajar con los otros triángulos. Los triángulos B, C, E, F y el triángulo B, el triángulo PMC son semejantes, ya que vamos a ver de nuevo los lados. Del triángulo grande nosotros tenemos que FE es a FE es a BM, como es C es a BC, como FC es a MC. De nuevo vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir para que nos resulte más fácil. Nos quedaría X es a BM, que no lo conocemos, como BCS, sabemos que es la suma de X más Y de nuevo sobre este BM BC que le estamos llamando Y, como FC, que lo vamos a dejar solo indicado, sobre MC, que tampoco lo conocemos. Entonces, a partir de las dos igualdades primeras que tenemos, que vamos a tener lo mismo que tuvimos anteriormente. Pasamos a multiplicar X y Y y este con este, pero luego nosotros estamos interesados en encontrar BM. Entonces, esto va a pasar a dividir. Y nos quedaría X BM va a ser igual a X por Y sobre X más Y. Si nos fijamos, en las dos llegamos a lo mismo, entonces por eso podemos concluir que BM es igual a BN. Esto era lo que correspondía al ejercicio número 2.
Bien, el ejercicio 3 de la tarea nos decía lo siguiente, nos daba la gráfica y nos decía que teníamos ángulos, dos ángulos que eran iguales, nos daban la medida de algunos segmentos y nos pedían encontrar el otro segmento. Igual lo vamos a hacer utilizando semejanzas. Para el caso, teníamos lo siguiente. Esto nos dice que mide 6. Este mide 6.1. Todo esto mide 9. Es pues A, B, C y esto es D. Pues vamos a utilizar siempre semejanza. Para esto tenemos lo que son los triángulos. Los podemos ver de la siguiente forma. Tendríamos lo siguiente. Aquí es A, B, C. Y aquí tenemos A, D, C. Este triángulo y el grande. Bien. Tenemos también siempre por semejanza. Tenemos también que tienen dos ángulos que son iguales. Este ángulo de acá es igual a este de acá. Si nosotros le llamamos alfa a este y alfa a este. Entonces vamos a tener que en este triángulo esto es alfa y en este otro este también es alfa. Bien, si queremos que estén más o menos parecidos a los triángulos, es de cambiar los lados. Aquí sería B, aquí es A, y aquí sería C, y este es el ángulo que se forma, que son iguales. Aquí tenemos que AC mide 6, AB mide 9, y aquí también tenemos que AC mide 6, y AD vale 6.1. 6.1. Ahora comenzamos a ver las semejanzas. Para ello vamos a utilizar el criterio de que
los lados proporcionales, teniendo un ángulo, los lados proporcionales, los lados que forman este ángulo son proporcionales. Entonces vamos a comenzar. Del triángulo pequeño tenemos que AD es proporcional a AB, como CD es a AC, como del triángulo pequeño AC es a CB. Entonces vamos a trabajar con dos de estas proporcionalidades, de estas igualdades. Vamos a trabajar con AD, esta AB. La primera sería AD es AAP, como CD es AC. Y la otra con la que vamos a estar trabajando es la primera y la última. AD es AP, como AC es ACB. Entonces vamos a sustituir los valores para encontrar en el primer caso CD y en el segundo caso CB. Vamos a sustituir. AD sabemos que vale 6.1. Sobre AD vale 9. Esa CD, que es lo que nosotros no conocemos por el momento, pero AC sí sabemos cuánto vale. Entonces, al despejar CD nos quedaría 6 por 6.1. A 9 con CD. Ahora, si hacemos este producto y la división allí indicada, nos queda que eso es 4.06 igual a CD. Ya encontramos entonces cuánto vale CD. Ahora vamos a encontrar cuánto vale BD. Pero primero encontremos CD para encontrar BD, que es el segmento que nos pide. Entonces, AD vale 6.1, como AB vale 9, AC sabemos que vale 6, y CB, que es el que no conocemos por el momento. Entonces, nosotros necesitamos CB. Pasamos el 9 a multiplicar con el 6. Y pasamos el 6.1 a dividir. Así que CB es igual a 8.85. Pero a nosotros nos están pidiendo BD, no nos piden ni CD, ni ni CB. Entonces, CB va a ser igual a ¿qué? A PC menos CD. Entonces, tenemos que BD es igual. BC o CB vale 8.85 menos CD, que vale 4.06. Teniendo así que PD es igual a
4.4 4.79. Entonces, de esta forma se solucionaba lo que es el problema número 3. Y el último problema de la tarea nos decía que demostráramos esta parte. Aquí lo que teníamos que ver es los ángulos, y pues a partir de ellos resultaba siempre la semejanza, y ya teníamos esta igualdad, porque tenemos que este es un ángulo recto. Aquí nos dice que esto es B, beta. Este también es beta. Esto es B, C, A y B. Siempre por semejanza se tenía que ACD es semejante al triángulo BCD. Ocupando el criterio del ángulo, ya que este ángulo viene a ser recto y este también viene a ser recto. Este viene a valer 90 menos beta, y este también viene a valer 90 menos beta. Bien, ocupando siempre la semejanza y el criterio del ángulo, vamos a tener que AC es ACB como, si nosotros los ponemos los triángulos, sería aquí D, esto es A y esto es C. Esto es D, B y esto es C. Este mide beta. Este de acá también mide beta. Y estos ángulos miden 90 menos alfa. Beta, perdón. Y 90 menos beta. Y estos ángulos son rectos.
Entonces, a partir de ello, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que AC es ABC o CB. Tenemos también que DB es ATC. Y también tenemos que AD es ATC. Ahora, a nosotros nos están pidiendo que verifiquemos que CD cuadrado es igual a AD por DB. Entonces, a partir de estas dos igualdades, ¿qué tenemos? Aquí es DC y aquí es DB. Porque primero va el grande y después el pequeño, en este caso. Va. A partir de esto, ¿qué tenemos nosotros? De las dos últimas igualdades, si multiplicamos de forma cruzada, ¿qué nos va a quedar? Que DC es igual a AD por BD, que es lo que nos pedían demostrar. O DB. Entonces, esto es lo que nos pedían demostrar a nosotros y siempre utilizando los criterios de semejanza y los lados proporcionales. Esto era lo que se iba a hacer en la tarea. Puede que hayan otras formas de solucionarlo. Ustedes lo pudieron ver hecho de otra forma, siempre utilizando semejanza.